Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ginette Guitarra. En el día de hoy continuaremos con la serie de 4 videos en donde estoy interpretando y hablando sobre cada uno de los 4 movimientos pertenecientes a la suite ecuatoriana número 1 del compositor Terry Pazmiño. En el día de hoy le corresponde al pasillo Pueblito Costeño, que es el segundo movimiento de esta suite. Quédate al final del video para que puedas apreciar mi interpretación de esta bella pieza. El pasillo es un género musical tradicional conocido por sus melodías románticas y nostálgicas. Tiene sus raíces en el siglo XIX y es una parte importante de la cultura musical ecuatoriana y colombiana. El pasillo se originó en la región andina del Ecuador en el siglo XIX, influenciado por la música europea, especialmente por las danzas y melodías españolas. Con el tiempo, el pasillo se desarrolló como un género distintivo con características propias, fusionando elementos musicales indígenas y africanos. El pasillo es un género musical arraigado en Ecuador. Trasciende las fronteras regionales y sociales, resonando en todos los rincones del país. Con una convocatoria sin igual, se erige como la música nacional por excelencia, impregnando el acervo cultural de la identidad nacional, siendo el hilo conductor que une las diferentes manifestaciones del folclore ecuatoriano. El pasillo es parte fundamental de la denominada música nacional. Encontró su camino hacia tierras ecuatorianas cuando el vals granadino, posteriormente llamado vals criollo, hizo su aparición en la República de la Nueva Granada, con la unificación de la Gran Colombia. Esta melodía se extendió por los territorios que hoy conforman Venezuela, Colombia y Ecuador. Sus raíces, como música mayormente instrumental, se remontan a su interpretación inicial en bandas militares, para luego adaptarse a instrumentos como el piano, la guitarra, el violín y el bajo. Con el tiempo se sumaron nuevos instrumentos como el acordeón, la flauta y el requinto. Esta música fue ampliamente popular no solamente en Ecuador, sino también en el sur de Colombia, particularmente en el Valle del Cauca. Durante este periodo conocido como la época del vals criollo, el pasillo se vio influenciado por el clasicismo del siglo XIX. Inicialmente el pasillo era conocido como un baile popular, cuyo nombre se atribuía, según la versión más aceptada, a la forma en que se bailaba con pasos cortos, a diferencia del pasodoble o del vals, con los cuales está estrechamente relacionado y que requieren de espacios amplios, debido a las vueltas y pasos largos que implican esos ritmos. Estos bailes se llevaban a cabo en los salones de la aristocracia o de los propietarios de haciendas, quienes preferían evitar mezclarse con el pueblo, especialmente con la población indígena, que practicaba danzas mucho más antiguas y arraigadas en la tradición andina. Es importante destacar otra faceta que adquirió el pasillo, cuando dejó de ser simplemente una danza para convertirse en el pasillo canción. Aunque es relevante señalar que incluso en la segunda mitad del siglo XIX, el pasillo canción aún se bailaba, caracterizado por un ritmo más rápido y ligero. Dentro del vasto universo del pasillo ecuatoriano podemos distinguir 2 modalidades principales, el pasillo interandino y el pasillo costeño. El primero se caracteriza por un ritmo algo lento y pausado. Por otro lado, el pasillo costeño, con reminiscencias al vals, presenta un ritmo más enérgico y rápido. Las letras de las canciones de los pasillos suelen abordar temas como el amor, naturaleza, la patria, la nostalgia y la vida cotidiana. Hoy quiero recordar nuestro pasado. Hoy quiero... Muchas veces las letras son melancólicas y poéticas, transmitiendo emociones profundas y reflexiones sobre la vida. A lo largo de su historia, el pasillo ha contado con numerosos intérpretes y compositores que han contribuido al desarrollo y a la difusión del género. Escuchemos un poco de tanta poesía. Tengo celos del sol que sigiloso se oculta diariamente tras tu reja.
Pueblito Costeño es el segundo movimiento perteneciente a la suite ecuatoriana número 1 del compositor y guitarrista Terry Paz Miller, de quien hablé en el video anterior. Si no has visto ese video, te invito a que vayas aquí a este link para que puedas llevar la secuencia de estos 4 videos que estoy realizando. Esta pieza tiene como característica una melodía bastante cantable, melancólica. Por el título, la indicación en la partitura de pasillo ligero y el tempo referido, este pasillo se puede catalogar dentro de la modalidad de pasillo costeño. Gracias a todos por haber visto este video hasta el final. Para mí es un gran privilegio poder contar con espectadores tan especiales como ustedes. Espero que les haya gustado. Aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan, que compartan este material que estoy realizando con todo el cariño para ustedes. Es muy importante, ya que así mi canal puede crecer y puede llegar a más espectadores. Pongan sus comentarios, dejen un lindo like y nos vemos en el próximo video, donde seguiré con esta bellísima suite. Nos vemos pronto. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.